Quisiera, tratando de ser breve, nada más digo, de poder compartir con ustedes un pasaje que creo que sintetiza el propósito de nuestra vida, de para aquello que hemos sido salvados. Quizás vos te preguntes, y una de las primeras preguntas que vamos a contestar en este programa nuevo que vamos a emprender, no hoy, sino a partir del domingo, es ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y este pasaje, un pasaje muy conocido, lo contesta. Es el objetivo de Dios para tu vida y para la mía. Allí se sintetiza todo lo que tengo que saber. Vamos a abrir en el Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Pero quisiera que extraigamos algunas enseñanzas. Libro a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3. Leemos. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, lo que significaba el ser crucificado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, presten atención, mediten en la persona, en la obra del Señor Jesús, aquel que sufrió tal contradicción, oposición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje tan conocido, como sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, habla de la carrera, habla de una carrera, y es una metáfora de la vida del cristiano. El Señor Jesucristo murió en la cruz y nos ha salvado con un propósito, que seamos como Él, que lleguemos a la meta es Cristo, la meta es asemejarnos a Él. Ahora dice que en esta carrera están esas gradas con aquellos que ya la corrieron, con aquellos que triunfaron, que llegaron al objetivo, con debilidades, con pecados, con diferentes tipos de circunstancias, pero llegaron. Y son los que nos dicen, si nosotros, que somos igual o peor hemos sido que vos, llegaste, ¿cómo no podemos llegar? Nos alientan a seguir, pero hay alguien que corrió esta carrera, y es alguien que es la meta, y es el propósito, y es el autor de esta carrera, que es la persona del Señor Jesús, y Él es la meta. Y Él nos dice, yo ya la corrí, yo cumplí el propósito de Dios, yo cumplí el propósito para mi vida. Y Él es el que llegó, es el que la corrió, y es el que nos dice, Pedro, nos ha dejado sus pisadas para que le imitemos, para que pisemos donde Él pisó y como Él pisó, para que sigamos su ejemplo, le imitemos y podamos llegar a la meta. Nuestra carrera cristiana es asemejarnos a Cristo, es vivir a Cristo, es que el carácter de Cristo sea formado en mí. Pero en esa carrera, donde hay un objetivo general, también hay un propósito particular. Martín nos hablaba hace poco de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y el camino del discipulado es asumir, es tomar la cruz. Y la cruz en el caso de Jesús, ya sabemos cuál fue. Literalmente la cruz. El propósito de Dios, morir y resucitar. Pero Dios tiene un propósito especial para tu vida, que va más allá de nuestro entendimiento. Y es esa carrera que tiene como objetivo que cumplamos también este propósito. Ahora, en esta carrera, acá nos aconseja el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da 3 aspectos que tenemos que tener presente. En primer lugar, dice que tenemos que despojarnos de todo peso. En segundo lugar, del pecado que nos asedia. Y en tercer lugar, correr con paciencia. Cuando habla del pecado que nos asedia, es el pecado
que a veces como cristianos caemos repetidamente. Y este concepto de asedio es un concepto de sitio, de rodearnos, de impedir que nos desarrollemos, de impedir que crezcamos, de impedir que corramos. El pecado causa esto en nuestra vida, nos anula. Pero curiosamente dice que debemos de correr con paciencia, con perseverancia. No dice que tenemos que ser los primeros en llegar. No dice que tenemos que ser los más veloces. Dice que tenemos que ser pacientes, perseverantes. Y esto me habla que va a haber caídas, va a haber debilidades, va a haber traspiés. Muchas veces vamos a quedar postrados en el medio de la carrera. Pero ahí está el Señor, que no solo es la meta de la carrera, sino que es el que corre a tu lado y al mío. El que corre con nosotros para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos a seguir. Sin Él no podríamos. Sin Él no podríamos. No voy a referirme a estos dos aspectos porque no tengo tiempo para eso, pero quiero referirme al primero. Dejar todo peso. Cuando habla de despojarse, esa palabra despojar significa sacarme la ropa. No desnudarme, sacarme la ropa, lo que no me sirve. Y habla de la carrera. Los corredores griegos, seguramente que tenía presente el autor de Hebreos esta imagen, tenía presente a aquellos que corrían y se despojaban de sus ropas para que nada impida ni entorpezca el poder llegar a la victoria, para correr libremente. Y el título a la reflexión de esta mañana, este sermón, es ese: corre libremente, corre con libertad, corre liviano. Porque la palabra de Dios me dice que para llegar a la meta tengo que correr liviano. Tengo que despojarme de todo aquello que no me sirve. Tengo que desvestirme. Hay ropas y ropajes que llevamos cargando por años y no me sirven. Cuando uno vive en una casa grande y se muda a un departamento más chico, tiene un gran problema. ¿Qué hago con todo lo que tengo? ¿Cómo me achico? Y ahí nos damos cuenta de cuántas cosas acumulamos en los años. El problema es que ya no tenemos ni a quién vendérselas, ni regalárselas. Yo no quiero ponerme ahora a contar ejemplos personales, pero con Lili pensamos, ¿qué pasa cuando nos vayamos de acá? Quizás es una posibilidad y nos vamos a tener que achicar. Y digo, ¿y qué hacemos con todas estas cosas? Que la he heredado de mi abuela y de mi madre y las tengo yo ahora. Y en ese momento eran muy valiosas, ahora no sé quién. Entonces te das cuenta que a lo largo de la vida vas acumulando. Y a veces esa acumulación de cosas te lleva no a correr liviano, sino a tener una carga y arrastramos cosas que no nos sirven. Y la palabra de Dios me dice, te tenés que despojar de lo que no sirve. Tenés que tener la meta, el objetivo es la carrera, es llegar. Es el propósito de Dios para tu vida. Quisiera ejemplificar esto en este día. Luego vamos a leer, si tenemos tiempo, 2 pasajes más que nos hablan justamente de esta palabra en griego de despojarse. Hay muchos otros, pero elegí 2 más. Pero quisiera que veamos un videíto de 2 minutos. Este video nos habla sobre dejar el equipaje. Nos habla sobre correr la carrera de la vida y ver todas aquellas cosas que llegan un momento que de tanto cargarlas se tornan parte de nosotros. Y da diferentes ejemplos y quisiera que tratemos dentro de todo, aunque es breve y dinámico el video, de seguirlo un poquito y poder interpretarlo. Y pensés también si vos no estás cargando con alguno de estos equipajes. Voy a pedir acá. Equipaje. Mientras tengamos cosas, encontraremos las formas de llevarlas con nosotros. El equipaje comenzó siendo grande, pero se hizo más pequeño, portátil. Ahora una persona puede llevar más cosas que nunca. Cosas importantes como ropa, artículos de aseo, perros de lujos pequeños, ya sabes, necesidades. Pero lo que es asombroso es cuántas cosas arrastramos que no necesitamos y no nos gustan. Cosas que viajan con nosotros, que nos ponemos y que nos envuelven. Cosas como la ira. ¿Qué te pasa? Adicción. Comer en exceso.
y gastar de Era más. increíble, había una estupenda oferta, no podía creerlo. Nosotros llevamos antiguas relaciones Ni siquiera amorosas. sé lo que vi en ti. Tú ni sabes vestirte. Y yo. Preocupación. Falta de perdón. Y egoísmo. Yo creo que es una idea genial, ¿no crees? Me encanta. Nos lleva a hacer preguntas como, ¿por qué hice eso? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Y qué hice mal? Porque estas cosas son pesadas, son abultadas Oh, lo siento, oh. y hacen todo en lo la siento. vida más difícil. En especial, las relaciones. Es posible que no sepas de dónde vinieron y cómo llegó a ti. Pero hay una sola manera de lidiar con el equipaje. Lánzalo. Suéltalo. Suena fácil, pero no lo es. Si llevas algo por mucho tiempo, sentirás que es parte de ti. Tú te alejas, pero en un minuto después está de vuelta en tus manos. El equipaje es complicado. Tienes que seguir tirándolo para que puedas apoderarte de algo mejor. Dios es lo mejor para tu vida. Y para ello, tú vas a necesitar ambas manos. Nosotros corremos más rápido, amamos más profundo y vivimos más claro cuando soltamos todo el equipaje. Bueno, muy bien. Tendríamos que verlo de nuevo para... Quería ejemplificar un poco con esto. Encontré este videíto y me llamó mucho la atención porque es muy práctico. Y después lo voy a subir en el WhatsApp de la iglesia, no sé si estará en el video que vamos a subir con el mensaje. Pero me pareció muy ejemplificador. Y lo primero que plantea de cuántas cosas cargamos que no tiene sentido, que no tiene ningún sentido. Y el concepto de despojar, de desvestirnos, de tirar, de sacarnos de encima lo que molesta, está muy referido a esto que hemos visto. Yo me tomé el trabajo de tomar nota de cada cosa que plantea el video. Y en primer lugar, dice que no sabemos cómo ese equipaje muchas veces llegó a nosotros. Y cuando habla de eso, es muy interesante, porque cuando ustedes ven que la mujer está abrazada al equipaje y no lo puede soltar, y me gusta mucho la frase que dice allí en el video. Dice que el cargar tanto tiempo con algo lo transforma siendo parte de vos. El cargar mucho tiempo con penas, con dolores, con angustias, con equipajes, con cosas que traemos desde nuestro pasado y las llevamos y las cargamos. Llega un momento que no nos damos cuenta, pero pasan a ser parte de nosotros. Modifican nuestro carácter, condicionan nuestra forma de relacionarnos. Y dice ahí, quizás ni sabés cómo llegó. Y yo, cuando vi varias veces el video, me di cuenta que cuando está esa valija con un montón de stickers, de pegatinas, uno lo asocia con aquellos lugares, aquellas valijas que algunos ponen donde dice París, Roma, etcétera, etcétera, o en la luneta del auto que ponen Mar del Plata, Las Toninas, Villa Gesell. No. Allí son fotos de diferentes cosas que viene cargando en la vida. Y la lista que hace dice problemas en la adolescencia, problemas de abuso, de violencia intrafamiliar, de violencia puede ser de género, de violencia quizás verbal, negligencia, quizás algo genético plantea, quizás es algo que vino con nosotros, que no es parte de nosotros porque lo queramos, es genética. Quizás la culpa de la crianza relacionado con mensajes negativos o violencia que recibimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, depreciación a través de mensajes de cada uno de nosotros, vos no podés, vos sos un inútil, vos sos un incapaz, vos no vas a poder. Fracasos. Llega un momento que ahí el actor dice, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces hay cosas que hacemos mal y pagamos las consecuencias, porque somos el producto de nuestras decisiones.
Pero hay muchas otras veces que no son culpa nuestra, que nos han hecho mal. Y a veces seguimos cargando con eso. O sea, que sea por nuestra culpa o por la de otros, muchas veces eso forma parte del equipaje de nuestra vida. Habla de la ira y del enojo. Es muy interesante este concepto de ira porque es una palabra que se utilizaba para la fermentación de la uva. Era como que la ponías a fermentar hasta que ¡pop! Y es así lo que pasa a veces con la ira y el enojo. Es un proceso que se va gestando por diferentes circunstancias, que empieza a afectar nuestras emociones y hasta afecta nuestra salud hasta que explotamos. Desprendete, deja la ira de lado. Dice relaciones amorosas del pasado. Mi ex, mis ex, no sé, alguno puede decir mis ex o mi ex. Relaciones fracasadas, fracasos amorosos, violencia que hemos sentido o depreciación de parte del otro nos ha llevado a separarnos, a romper la relación. Preocupaciones, dice. La preocupación es muy interesante porque es, ya lo expliqué anteriormente, es ocuparse previamente. Es preocuparme de algo que todavía no sucedió. Es ansiedad y eso es falta de fe, porque yo tengo que creer en un Dios que para cada cosa tiene un propósito, que es soberano y que está sobre toda situación. Falta de perdón, y lo ejemplifica ahí la falta de perdón con esa valija que tironean de ambos lados, porque mientras que no perdono estoy atado al otro de una u otra forma. Y de repente se produce el despegue. Y cuando está el despegue y dejan eso y se despojan de eso, se vuelven a unir. Egoísmo, narcisismo, esa mujer que se mira en los dos espejos, que se habla a sí misma. Lo importante es ella, los demás no importan. Malas decisiones en la vida. Cuando llevamos algo cargado por mucho tiempo, se termina transformando en parte de nosotros. Y como dice allí el video, nos perjudican las relaciones. Quizás nos lleva a la negación, a cerrarnos, a generar una autoprotección para que nadie pueda dañarnos, lastimarnos más. Me gusta la imagen de esa mujer que se quiere desprender, la compradora compulsiva, ¿vieron? Y la tiene pegado las cosas. Yo conozco algunas. Y lo tiene pegado y no se puede desprender. Y saben que es la realidad como el del hombre que anda con la chopera y dice, no, este vicio no lo quiero más, lo tiro ahí. Cuando se da vuelta la tiene otra vez encima. Es que todo esto implica un proceso. No es fácil perdonar ni aceptar el perdón cuando hay heridas, cuando hay dolor. No es fácil dejar un vicio, una adicción, un hábito que me esclaviza. No es fácil restablecer una relación. Miren, yo me doy cuenta que la Biblia es clara. Los principios maravillosos. Pero cuando hay que aplicarlos, te empieza a fallar la fe. Pensás que Dios no te escucha. Pensás que Dios te abandonó. Pensás que es imposible perdonar al otro. Querés perdonar al otro, pero querés que corra sangre. Señor, yo lo perdono, pero mandá fuego sobre él. Que pague todo lo que me hizo. Está en nosotros, en nuestra esencia. La teoría es maravillosa. La doctrina es maravillosa. La realidad cuesta. La realidad cuesta. Lo digo yo en primer lugar, Cuesta. Cuesta asumirlo, cuesta aceptarlo, cuesta. Ahora miren, les voy a contar una historia personal. ¿Ven este dedo? No está mirando para abajo porque estoy señalando el apunte. Este dedo habla de mi vida. Y Miguel puede certificarlo. Yo en un tiempo tenía un Citroën 2CV. ¿Alguno vio alguna vez un Citroën 2CV? Sí, algunos. Después el heredero fue Miguel. Y el Citroën 2CV tenía una particularidad. Cuando no arrancaba, tenía un hierro que se metía
Una manivela, exacto. Se metía, le daba varias vueltas y arrancaba. Arrancaba. A mano. Arrancaba a mano. Si lo habremos arrancado a mano. Una vez estábamos con Lili, estábamos apurados, teníamos que ir a un lado y yo me había olvidado el fierro y no arrancaba. ¿Qué se me pudo haber ocurrido hacer en mi torpeza? Darle vuelta con el dedo. Le di vuelta al ventilador con el dedo. Y me despojé del dedo. Sentí despojo. Me quedó el dedo colgando. Terminé en el Álvarez y me hicieron una operación que no creo que fue el mejor de los cirujanos. Tuvieron que reparar los tendones, tuvieron que conectar todo porque estaba muerto el dedo en sus delitos y pecados. Apuntando y quedé muy gracioso porque me lo entablillaron y me pusieron un yeso, no sé por qué, hasta acá, y andaba por todos lados con el dedo apuntando al cielo. Alguno quizás que me conoció en esa época lo recordará. Era muy gracioso estar enyesado con el dedo así para adelante. Ahora, si ustedes se fijan en mi dedo, ven acá toda la costura, se ve todavía. Se ve la cicatriz de la costura. No, está bien. ¿Para qué vamos a...? Después les mando una foto si quieren. Ahora, lo curioso de esto, que quedó medio, creo que estaba practicando ese día el cirujano. Pero bueno, esto es una cicatriz que la veo constantemente porque la tengo en la mano. Y la miro y digo, qué tonto que fui. ¿Cómo pude hacer eso? Culpa mía, evidentemente. Ahora, en su momento me causó mucho dolor, imagínense. Pero hoy en día no me molesta. ¿Por qué? Porque cicatrizó. Cicatrizó. El problema es cuando andamos por la vida llevando heridas abiertas que no cicatrizaron. Y ¿sabés cómo quedás? Resentido. ¿Sabés cuál es el resentimiento? Es volver a sentir. Es volver a sentir lo mismo una y otra y otra y otra vez. Es resentir, es resentido. Mi mamá, hoy estoy contando cosas personales. Mi mamá en aquella época, cuando nos lastimábamos, lo primero que hacía nos pasaba mertiolate o metiolate. Era como una espatulita en aquel momento, ¿se acuerdan? Era rojo y te hacía arder que yo lo odiaba. Pero ¿qué pasaba? Ella me decía, mira, me desinfecté y me decía, la herida tiene que ir al aire, tiene que ventilarse, porque si no se ventila no se cicatriza. Hoy en día yo veo a mis nietas y así sobre todo a Marla que cuando se hace cualquier herida, abuelo, tenés una curita, y yo soy un enemigo de las curitas y de todo eso. Sigo con la enseñanza de mi mamá, ventilala que se va a secar, que se va a cicatrizar. Ahora, eso pasa con las heridas. Cuando vos la tapás, puede ser que no cicatrice. Cuando vos la ventilás, cicatriza. Ahora, yo no sé en tu vida qué heridas venís llevando. El tango dice, esas heridas que sangran todavía y que no han cerrado. Ya el tanguero ya lo dijo. Ahora, ¿qué hacemos con las heridas? Las heridas del pasado pueden ser heridas honrosas. Esas heridas que puede tener y esas cicatrices una persona que quizás sufrió cicatrices por salvar a otra, por rescatarla del fuego, quizás por algún acto de arrojo, y las lleva con honra. Y otras que nos han causado, o otras como esta, producto de mi tontería. Pero ¿qué hago con esas heridas? ¿Las sigo cargando? ¿Sigo resentido? ¿Siguen abiertas? ¿O las ventilo? En primer lugar, con Dios. Y en segundo lugar, a veces es bueno buscar ayuda. Acá la palabra de Dios es clara. ¿Querés correr liviano? Tenés que despojarte de todo esto. Tenés que despojarte de todo peso que puede influir en la carrera. De todas aquellas cosas del pasado que venís trayendo y se han conformado en parte de vos. Porque el llamamiento y el objetivo es supremo, ser como Cristo. Ser como Cristo.
¿Fácil? No, no es fácil. Simple no es simple, es un proceso. Es un proceso en el cual tenemos que determinar cuáles son las cargas y las heridas que están frenando mi vida. Y una vez que las reconozco y les pongo nombre y apellido, tengo que elevarlas a Dios. Señor, ayúdame. ¿Basta con eso? Quizás no. No solo es orar, no solo es conocer lo que me está frenando, sino quizás tenga que buscar ayuda. Solo no puedo, en primer lugar, Dios, pero quizás necesite apoyo terapéutico, apoyo clínico, puede ser una dolencia, una enfermedad, algo genético con lo cual estoy lidiando. Algo que me va a acompañar quizás de por vida. ¿Qué te está frenando en este día? ¿Qué te está impidiendo desarrollarte como cristiano, como persona, cumplir los propósitos maravillosos que Dios tiene para vos? Yo quisiera que no te vayas hoy de esta reunión sin poner tus cargas a los pies del Señor. Sin decir, Señor, he llevado esta carga por tantos años, esta herida abierta por tantos años. Señor, me doy cuenta que esto me impide seguir. Quiero ponerlo a tus pies. Quiero descargarlo. Quiero echarlo de mí. Dice 1 Pedro, ¿se acuerdan? Echa sobre el Señor, dice el salmista, tu carga, y Él te va a sostener. Y en Pedro dice, eso es un salmo, y en Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene compasión, amor por nosotros. Y descarguemos todo esto en la persona de Jesús, porque dice, Él cuida de nosotros. Un versículo en Colosenses, que creo que nos va a dar un poco la clave de todo esto. Colosenses 3:10. Allí se vuelve a repetir esta palabra despojarse, despojémonos. Dice el verso, podemos leer desde el 8, leamos desde el 8. 3:8. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras incorrectas, deshonestas que salen de vuestra boca, no mentirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense, qué difícil que es esto, ¿no? Soportaos unos a otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tiene queja con el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, hay algo de lo cual tenemos que despojarnos, desvestirnos y vestirnos. Es de amor. Dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. Y acá en el verso 10 da la clave. ¿Cómo puedo hacer para dejar todas esas cosas? La ira, el enojo, la falta de perdón, los problemas que me tienen atado. Dice, despójense de todo eso y revístanse de Cristo. Cuando yo me visto, me estoy revistiendo. Ahora, lo que está significando este pasaje es que estamos vestidos de Cristo. Porque eso significa que yo estoy dentro de esta camisa y de este pantalón. Y si yo estoy revestido de Cristo, ¿dónde estoy en Cristo?
dentro, estoy en Cristo. Romanos 13 nos dice que hemos sido bautizados y hemos sido revestidos de Jesucristo. Estamos en Él. Es incomprensible a la mente humana, pero yo estoy en Cristo. Y el éxito de la victoria y de la posibilidad de dejar todo eso atrás es porque estoy en Él, porque soy uno con Él. Y siguiendo esta misma idea nos agrega Pablo en este concepto en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasó, todas son hechas nuevas. Te hago una pregunta. ¿Pasaron? ¿Las cosas viejas pasaron? ¿Estás seguro, no? O cargas con heridas, o cargas con resentimiento, o cargas con mochilas que te han puesto, o algunas que llevas por deporte, por ponerte las cargas de los otros. Hermanos, tenemos que correr livianos. Hay una sola forma en Cristo. Es imposible todo lo que les dije. Es imposible sanar las heridas de aquellos que nos han hecho daño si no es con el bálsamo maravilloso del Señor Jesucristo. Porque estamos en Cristo. Y dice la palabra de Dios, este es el secreto. Puedo desvestirme, despojarme de lo que era antes. Incapaz de resolver todos estos problemas y revestirme de Cristo. Cristo y yo, juntos. La victoria está asegurada. No hay cosa que se pueda oponer. Él corrió la carrera. Él fue delante. Él dijo, yo pude, vos podés. La tercera mención de esta palabra despojarse es Filipenses 2. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo. Él es el ejemplo. ¿Hasta cuánto me tengo que humillar? Hasta lo sumo. Porque el mensaje del discipulado es tomar la cruz y seguirle. Hasta las últimas consecuencias. Todo lo demás no tiene sentido. Son cargas que llevamos sin sentido. Tenemos que cumplir el propósito de nuestra vida, el supremo llamamiento. Y a eso me debo de enfocar, y todo lo demás que pueda estarme frenando, dejarlo de lado. Ponerlo a los pies de la cruz. Crucificarlo con Cristo. Clavarlo en la cruz. Leíamos el pasaje, aquel es nuestro ejemplo para darnos ánimo, que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Sufriste lo que Cristo sufrió? Fue un niño que tuvo que emigrar, perseguido con condena de muerte. Tuvo que irse a otro país, dejar su hogar, ser un exiliado. Fue abandonado, fue dejado, fue criticado, fue calumniado. ¿Cuántas cosas le hicieron al Señor? Y si entramos en el momento de su pasión, escupido, escarnecido, lastimado, llevado a un grado que no sé si pudiéramos soportar. Y Él lo hizo por vos, lo hizo por mí. Sintió el desamparo del Padre. Señor, ¿por qué me has desamparado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es terrible. Getsemaní con todo su dolor. Si Él lo hizo, ¿cómo yo no lo puedo hacer? Si Él lo hizo, ¿cómo no lo puedo hacer? ¿A qué te está desafiando Cristo? ¿A qué te está llamando? ¿Cuál es el propósito para tu vida? Priorizalo. Lo demás no sirve. Para Pablo, su vida era Cristo. Su propósito, cumplir su voluntad, correr la carrera. Hermanos, empezamos una nueva etapa de la iglesia. En minutos vamos a compartirlo. Pero quisiera que vos puedas correr libre. Que corras libre. Que corras liviano. Que revises tu pasado y pienses si hay algo que todavía debes de soltar.
Soltalo. Ponelo a los pies de la cruz. El Señor tiene poder. Dios quiere que nos despojemos, porque estamos en Cristo y a través del poder del Espíritu Santo podemos experimentar este despojo, el poder de su resurrección. Está muy relacionado el mensaje de Colosenses con el bautismo. Cuando nos bautizamos somos uno en Cristo, pero cuando nos bautizamos sentimos esa sensación de muerte, ese simbolismo de muerte, de desvestirse de lo que éramos y asumir la vestidura de resucitados, una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Yo sé que hay momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de pérdidas. Quizás vos venís de diferentes fracasos de pareja, matrimoniales, fracasos personales, heridas que te han causado o que te has causado como yo. Pero es el momento de dejar todo de lado, es el momento de cicatrizar, es el momento de perdonar, es el momento de mirar más allá, es el momento de decir no quiero cargar más con esto. Quiero tirarlo, sé que no es fácil, pero lo voy a tirar, Señor, con fe en tu nombre. Quizás sea un proceso, pero tengo que tomar la decisión. ¿Estamos dispuestos a correr libres? Despojémonos. Cuando participemos de la cena, pensemos, ¿qué puede estar impidiéndonos que completemos la carrera? A veces las cosas se transforman en parte de nosotros si no las soltamos. Y a veces ni nos damos cuenta que están allí. El Señor dice en el Salmo que examina hasta lo más profundo de nosotros. Que el Señor te examine. Clama al Señor, Señor, examíname hasta lo más profundo, hasta mi subconsciente, mi inconsciente. Fíjate si allí hay algo que debe de ser sanado, que debe de ser quitado, que debe de ser desplazado. Ayúdame a hacerlo. Si no, nunca vas a poder cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y vas a fracasar. Vas a fracasar. Porque no vas a cumplir aquello para lo cual has nacido. Que al participar de la cena pensemos en aquel que se despojó. En aquel que se humilló. En aquel que corrió primero para dejarte ejemplo. Y sea de inspiración, sea de ánimo. Y digas, Él pudo, yo puedo. ¿Por qué? Porque Él viene conmigo. Porque Él está a mi lado. Porque yo estoy en Él. Porque no hay impedimento para los hijos de Dios en Cristo Jesús. Y puedas este año arrancar esta carrera con confianza. No importa cuántas veces te caíste. No importa si estás corriendo en la pista rengueando. No importa. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Lo importante es perseverar. Lo importante es seguir. Porque así vas a llegar.